Una chica de limpieza descubrió un error de $10 millones, pero cuando intentó advertir al CEO, él ni siquiera la miró a los ojos. Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a desinfectante con notas de lavanda y a cera para muebles de cedro todavía flotaba en el aire. Denso y silencioso de la oficina de Mateo Vargas, el director ejecutivo de Neobanco. Afuera, la ciudad de Montevideo parpadeaba con 1.000.000 de luces frías y distantes que se reflejaban en las aguas oscuras del Río de la Plata, pero toda la atención de Sofía Pereira, de 24 años, estaba fija en el resplandor solitario del monitor frente a ella. El único sonido que rompía el silencio casi sagrado de aquel piso 40 era el suave y rítmico tecleo de sus dedos, un murmullo clandestino en la inmensidad de la noche. Utilizando el ordenador que acababa de pulir hasta dejarlo sin una sola huella, Sofía repasaba con una concentración febril una clase en vídeo sobre análisis de datos y modelado predictivo. Su curso en línea era su secreto más preciado, su anhelo más profundo y su obsesión más agotadora, la llave con la que soñaba abrir una puerta a un universo que la observaba desde arriba, inalcanzable. Fue entonces, en una pausa, mientras el profesor virtual explicaba un algoritmo complejo, cuando un archivo minimizado en la esquina de la pantalla capturó su mirada. Informe de adquisición 2026. La curiosidad, esa peligrosa y tentadora chispa, la venció. Con un clic tembloroso, lo abrió. Era un mar de números, una galaxia de celdas y proyecciones, pero una cifra, solitaria y estridente, en un color rojo bermellón, parecía gritarle. Un valor negativo que desentonaba con la armonía financiera del resto del documento. Lo recalculó mentalmente, frunciendo el ceño, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Luego, con manos sudorosas, abrió la calculadora del sistema y volvió a introducir las cifras, esta vez con una precisión quirúrgica. El resultado la dejó sin aliento. La diferencia era colosal, un abismo financiero. Un error de $10 millones. Sofía sintió una ráfaga de hielo recorrerle la espina dorsal, un pánico frío que le erizó la piel. Alguien en la cúpula de la empresa, un ejecutivo con un sueldo que ella no podía ni imaginar, había cometido un error que no solo podía costarles una fortuna, sino que tenía el potencial de fracturar los cimientos de Neobanco. Y ella, la chica invisible que limpiaba los restos del día, era la única persona en todo el mundo que lo había visto. Sofía era mucho más que la suma de sus herramientas de limpieza. Era un compendio de sueños aplazados y responsabilidades ineludibles. Cada noche, al ponerse el uniforme azul que la hacía anónima, sentía el peso de la vida que había tenido que abandonar. Había dejado la carrera de economía en segundo año, cuando la enfermedad de su padre se llevó por delante los ahorros familiares y la estabilidad de su hogar. Desde entonces, sus días se dividían en cuidar de su madre, que hacía malabares con trabajos de costura, y asegurarse de que su hermano pequeño, Lucas, tuviera todo lo necesario para no desviarse del camino que ella no pudo continuar. La vergüenza de su situación era una herida sorda y constante, no por el trabajo en sí, que realizaba con una dignidad y una meticulosidad impecables, sino por la invisibilidad a la que la condenaba. Para los empleados que se cruzaban con ella por los pasillos, era solo una sombra, una figura funcional cuyo nombre nadie se molestaba en aprender. Pero en la soledad de la noche, rodeada por el silencio de las oficinas vacías, Sofía se transformaba. Se quitaba los guantes de goma, se sentaba en sillas de cuero que aún conservaban el calor de sus dueños y se sumergía en un mundo de datos, finanzas
y posibilidades. El dinero que ganaba se estiraba como un milagro para pagar las facturas, la medicación de su padre y la cuota de su curso online, su única inversión en un futuro que se negaba a dar por perdido. Anhelaba, con una fuerza que a veces la asustaba, ser reconocida no por el carrito de limpieza que empujaba, sino por la agudeza de su mente, por la capacidad de ver patrones y soluciones donde otros solo veían cifras. Aquella noche, el sueño se evaporó por completo, reemplazado por un debate interno tan ruidoso como una tormenta. ¿Qué debía hacer? La primera opción, la más segura y lógica, era cerrar el archivo, apagar el ordenador y fingir que nunca había visto nada. Usar el equipo del CEO para fines personales ya era una falta grave. Admitir que además había estado hurgando en documentos confidenciales era un suicidio laboral. Podía ser despedida en el acto, sin contemplaciones, y su familia dependía de cada peso que ella traía a casa. La sola idea de enfrentar a su madre con esa noticia le provocaba náuseas, pero la segunda opción, la de hablar, era una bestia de otra naturaleza. Implicaba enfrentarse al hombre que dirigía todo aquel imperio, un hombre al que solo había visto de lejos, siempre rodeado de un aura de poder y autoridad inaccesible. ¿Le creería? ¿O pensaría que era una loca, una mentirosa, o peor, alguien con intenciones ocultas? Él ni siquiera sabe que existo, se dijo a sí misma, mientras pasaba un paño por una ventana que reflejaba su rostro pálido y angustiado. Sin embargo, el pensamiento del error, de esa sangrante herida de 10 millones de dólares, no la dejaba en paz. No era solo por la empresa, era por las cientos de familias que dependían de Neobanco, familias como la suya. El silencio la haría cómplice de un desastre potencial. Su ética, forjada a base de esfuerzo y sacrificio, se rebelaba contra la cobardía. Al final, mientras los primeros rayos del alba teñían de gris el cielo de Montevideo, tomó una decisión. No podía vivir con el peso de no haberlo intentado. Era un riesgo monumental, pero su conciencia le exigía correrlo. Orquestar el encuentro fue la parte más difícil. Sofía sabía que no podía simplemente llamar a su puerta. Necesitaba un momento que pareciera casual, un instante en el que él no estuviera rodeado por su séquito de asistentes y directivos. Pasó la mañana siguiente con el corazón en un puño, su rutina de limpieza alterada por una vigilancia constante. Finalmente, lo vio cerca de la hora del almuerzo, caminando solo hacia la zona de las máquinas de café, con el ceño fruncido y la mirada perdida en su teléfono. Era ahora o nunca. Con las manos húmedas y la voz convertida en un hilo tembloroso, se acercó. «Señor Vargas, disculpe la molestia», comenzó, su voz apenas un susurro. Mateo Vargas levantó la vista de la pantalla, pero su mirada la atravesó, registrando el uniforme antes que a la persona. Había una barrera invisible pero palpable a su alrededor, una armadura forjada por años de liderazgo, soledad y la desconfianza hacia quienes se le acercaban. Si es un problema con los suministros de limpieza, por favor, hable con su supervisor. Estoy bastante ocupado ahora, respondió él. Su tono no era grosero, pero sí tajante, un despido cortés y definitivo. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. No, señor, no es eso, es sobre el informe de adquisición para 2026. Creo que hay un error importante en una de las proyecciones, logró decir, las palabras atropellándose en su boca. Por un segundo, la expresión de Mateo cambió de la impaciencia a una leve perplejidad, pero se desvaneció tan rápido como llegó. La idea era demasiado absurda. Sacudió la cabeza levemente como si espantara un pensamiento ridículo. Agradezco su preocupación, pero le aseguro que nuestros analistas son los mejores. Ahora, si me disculpa, dijo, y sin esperar respuesta, se sirvió un café y se alejó, dejándola plantada en medio del pasillo,
con la humillación ardiéndole, en las mejillas y el corazón hecho un nudo. La sensación de derrota fue abrumadora, un peso físico que la encorvó mientras terminaba su turno. Se sintió estúpida, ingenua, una niña que había intentado jugar en el mundo de los adultos y había sido puesta en su lugar con una simple mirada de indiferencia. La invisibilidad contra la que luchaba cada noche se había materializado de la forma más cruel. Él no había visto a una persona con una preocupación legítima. Había visto un uniforme azul, un obstáculo momentáneo en su camino hacia el café. Mientras viajaba de regreso a su barrio en un ómnibus abarrotado, el contraste entre los relucientes rascacielos de Carrasco y las modestas casas de La Teja nunca le había parecido tan brutal. Se juró a sí misma olvidar el asunto, concentrarse en su trabajo, en sus estudios, y nunca más volver a salirse del guión que la vida le había asignado. La amarga lección era clara. Hay puertas que, por mucho que te esfuerces, simplemente no están hechas. ¿Para qué las cruces? Esa noche, en lugar de estudiar, se dedicó a ayudar a su hermano con la tarea de matemáticas, encontrando un consuelo agridulce en problemas que sí tenían una solución clara y alcanzable, lejos de los errores millonarios y los directores ejecutivos inalcanzables. La resignación comenzaba a asentarse en su corazón, un sedimento frío y pesado que amenazaba con apagar la llama de su ambición. Mientras tanto, en el asiento de cuero de su Mercedes, atrapado en el denso tráfico de 1900, la Rambla, Mateo Vargas no podía quitarse de la cabeza la extraña interacción. Las palabras de la chica de limpieza, ni siquiera recordaba haber visto su rostro con claridad, resonaban en su mente con una insistencia inexplicable. Un error importante en una de las proyecciones. Era ilógico, improbable. Aquel informe había pasado por 3 filtros diferentes, incluido el suyo. Sin embargo, había algo en la urgencia de su voz, en el pánico apenas disimulado de sus ojos, que se negaba a ser ignorado. Era la misma mirada que él veía en jóvenes emprendedores cuando defendían una idea a vida o muerte. Llegó a su apartamento, un espacio minimalista y lujoso con vistas al río, un reflejo de su propia vida ordenada y solitaria. Se sirvió un whisky, intentando archivar el incidente como una anécdota extraña del día. Pero la duda, como una gota de agua persistente, comenzó a erosionar su certeza. Con un suspiro de fastidio, más consigo mismo que con ella, abrió su portátil. Navegó hasta la carpeta segura y abrió el infame Informe de Adquisición 2026. Al principio todo parecía perfecto. Las cifras cuadraban, las proyecciones eran sólidas. Una pérdida de tiempo, murmuró. Estaba a punto de cerrarlo cuando recordó la intensidad en la voz de la chica. Con una paciencia que no solía tener, empezó a revisar manualmente la línea de cálculo que ella había mencionado. Y entonces lo vio. Un error de fórmula, una simple celda mal referenciada, un desliz digital casi imperceptible que, al proyectarse a 5 años, generaba una desviación de $10 millones. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. El silencio de su apartamento se volvió ensordecedor. La chica de limpieza, tenía razón. Un torbellino de emociones lo sacudió. Primero, un alivio helado por haber detectado el desastre a tiempo. Después, una furia contenida hacia su equipo de élite, que había pasado por alto un error tan fundamental. Y finalmente, una profunda y desconcertante curiosidad. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo, en nombre de todo lo posible, había encontrado ella lo que 3 analistas financieros de alto nivel no habían visto? No podía ser suerte. Había hablado de proyecciones, un término específico. Un escalofrío de paranoia lo recorrió. Era espionaje industrial. Alguien la había plantado. Descartó la idea casi de inmediato. Su pánico había sido demasiado genuino. Movido por un impulso que no comprendía del todo,
Llamó al jefe de seguridad de Neobanco. Necesito el nombre y el número de contacto de la empleada de limpieza que trabaja en el piso 40. Ahora. La petición fue tan inusual que el jefe de seguridad tardó unos segundos en responder. Minutos después, tenía el nombre en su pantalla, Sofía Pereira, y su número de teléfono. Durante un largo momento, Mateo se quedó mirando el número, sopesando las implicaciones. Esta situación era anómala, peligrosa y al mismo tiempo fascinante. Marcó, en el otro extremo de la ciudad, en un pequeño y bullicioso apartamento, el teléfono de Sofía sonó, mostrando un número privado. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «Hola», dijo con cautela, «habla Mateo Vargas». El silencio al otro lado de la línea fue total. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Señorita Pereira», continuó él, su voz ahora desprovista de cualquier rastro de la displicencia de la mañana, cargada de una seriedad que le heló la sangre. «Necesito que venga a mi oficina mañana a las 8 en punto. No llegue tarde». A la mañana siguiente, cuando Sofía cruzó el umbral de la oficina del CEO, el universo parecía haberse reconfigurado por completo. Ya no llevaba su uniforme, sino la mejor ropa que poseía. Una blusa sencilla y unos pantalones oscuros que había planchado 3 veces. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Mateo Vargas estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, observando la ciudad que despertaba a sus pies. Se giró lentamente y por primera vez la miró directamente, no como a una función, sino como a un enigma. Sus ojos grises, agudos e inteligentes la escrutaron con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. «Siéntese, por favor», dijo, señalando una de las sillas frente a su imponente escritorio de caoba. «Quiero que me explique, con todo detalle, cómo encontró el error, y no omita nada». La interrogación había comenzado. Sofía, con el corazón martilleándole en el pecho, respiró hondo y empezó a hablar. Letouche contó de su carrera abandonada, de sus noches de estudio clandestino, de su fascinación por los patrones numéricos. A medida que hablaba, el miedo inicial fue reemplazado por la pasión por el tema. Explicó el proceso lógico que había seguido, la inconsistencia que le había llamado la atención y cómo había verificado su hipótesis. No era la confesión de una empleada asustada. Era la exposición de una analista competente. Mateo la escuchó sin interrumpir. Su rostro impasible era una máscara que no revelaba nada de la tormenta de cálculos que se desarrollaba en su mente. Esta joven no era una casualidad. Poseía una mente lógica y una atención al detalle que el dinero no siempre podía comprar. Era un talento en bruto, sin pulir, escondido en el lugar más inverosímil. Cuando ella terminó, él se reclinó en su silla, uniendo las puntas de sus dedos. La situación era un campo de minas. Si la noticia del error salía a la luz y que había sido descubierto por una empleada de limpieza, el pánico se extendería entre los inversores y la confianza en su liderazgo se vería comprometida. Pero ignorar el talento que tenía delante era un desperdicio aún mayor. Vio una solución, audaz y arriesgada. Lo que ha hecho es, por un lado, una grave violación del protocolo de la empresa. Comenzó su voz grave y mesurada. Y por otro, ha salvado a esta compañía de un desastre financiero de proporciones catastróficas. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en ella. «Le voy a hacer una propuesta. Señorita Pereira, una única propuesta. Le ofrezco un puesto como analista de datos junior, reportando directamente a mí. Un periodo de prueba de 3 meses. Su sueldo será 5 veces lo que gana ahora». Sofía abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. El shock la había dejado muda. Él levantó una mano para detenerla. «Pero hay condiciones, y no son negociables. Primero, discreción absoluta. Nadie, y quiero decir nadie,
puede saber cómo llegó a este puesto ni de nuestro encuentro previo. Para el resto del mundo, usted fue una candidata externa recomendada que pasó un riguroso proceso de selección. Segundo, espero de usted una dedicación total. Va a estar bajo un microscopio, tanto el mío como el de otros. Y tercero, nuestra relación será estrictamente profesional. Cualquier desviación de esa norma y el acuerdo se termina. ¿He sido claro? El mundo de Sofía se inclinaba sobre su eje, amenazando con volcarse. Era una oferta que iba más allá de sus sueños más salvajes. Una oportunidad de oro servida en una bandeja de condiciones imposibles. El secreto, la mentira, la presión. Podría soportarlo. Miró a Mateo Vargas, a su rostro serio y a sus ojos que no ofrecían calidez, solo un desafío. Vio la oportunidad de demostrarse a sí misma y al mundo que ella era más que un uniforme, que su inteligencia era su verdadero valor. Era aterrador, pero la alternativa, volver a la invisibilidad, al silencio, a la resignación, era infinitamente peor. Con una determinación que surgió de lo más profundo de su ser, asintió. «Sí, señor Vargas, ha sido perfectamente claro», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Acepto». Él asintió una vez, como si cerrara un trato multimillonario. Sacó una tarjeta de acceso temporal de un cajón y se la deslizó por el escritorio. «Bienvenida a Neobanco, señorita Pereira. De nuevo, su nueva vida empieza ahora. Vaya a Recursos Humanos y hable con Santiago Acosta. Él se encargará del papeleo. Ya está sobre aviso, pero no conoce los detalles, y no los conocerá». Sofía tomó la tarjeta. El plástico frío era el objeto más pesado que había sostenido en su vida. Salió de la oficina en un estado de trance, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que pareció sellar su pasado y abrir un futuro tan brillante como incierto, construido sobre la base de un secreto que ahora los unía a ambos de forma irrevocable. El primer destino de Sofía en su nueva vida no fue su reluciente escritorio, sino la impecable y gélida oficina de Santiago Acosta. El contraste con el despacho de Mateo Vargas era inmediato y revelador. Si la oficina del CEO era un espacio de poder minimalista y visión expansiva, la del gerente de recursos humanos era un microcosmos de control meticuloso, donde cada objeto, desde los bolígrafos perfectamente alineados hasta los manuales de procedimiento encuadernados, ocupaba un lugar predestinado. Santiago la recibió con una sonrisa que era una obra de arte de la cordialidad corporativa, amplia en su forma, pero completamente vacía de calidez. Sus ojos, pequeños y calculadores, la recorrieron de arriba a abajo, registrando su ropa sencilla y su nerviosismo apenas contenido. «Sofía Pereira, bienvenida oficialmente a bordo», exclamó con un entusiasmo prefabricado. «Mateo está muy entusiasmado con tu incorporación. Dijo que vienes con una recomendación excepcional. Debes haber dejado una gran impresión en tu anterior puesto en...» Dejó la frase en el aire. Una caña de pescar lanzada con pericia. Sofía sintió la primera punzada de pánico. Fue en una consultora de análisis de mercado más pequeña. Improvisó, esperando que su voz sonara más convincente de lo que se sentía. Santiago asintió lentamente, su sonrisa fija. «Entiendo. La discreción es clave en nuestro sector. Solo necesito que completes estos formularios estándar. Pura burocracia, ya sabes». Mientras ella llenaba los papeles, él no dejó de observarla, su mente como un ábaco contando las inconsistencias, la falta de detalles, la contratación directa por el CEO, la ausencia de un rastro digital profesional. Era un rompecabezas al que le faltaban demasiadas piezas. Santiago Acosta no creía en los unicornios, y Sofía Pereira le parecía el más fabuloso y sospechoso de todos. El primer día en el piso 35 fue como aprender a respirar bajo el agua. La ubicaron en un escritorio en una vasta oficina de planta abierta,
un ecosistema vibrante y ruidoso que la hizo sentir como una especie exótica y fuera de lugar. Estaba rodeada de jóvenes analistas de su edad, pero que parecían pertenecer a otro planeta. Hablaban un dialecto de jerga corporativa, salpicado de anglicismos y referencias a másteres en el extranjero y fines de semana en Punta del Este, mundos tan ajenos a su realidad como la superficie de Marte. La sensación de ser una impostora era una presencia física, un nudo en la garganta que le dificultaba tragar. Cada mirada, cada conversación a sus espaldas, la sentía como una acusación. Su primera tarea, asignada directamente por Mateo a través de un correo electrónico críptico, era un conjunto de datos brutos sobre el comportamiento de los clientes, sin más instrucciones que encuentra un patrón que se nos esté pasando por alto. Era una prueba, lo sabía, un océano de cifras en el que la habían arrojado para ver si flotaba o se ahogaba. Durante horas miró la pantalla sintiéndose abrumada, la voz de la duda susurrándole al oído que todo había sido un error, que ella no pertenecía a ese lugar. En un acto de pequeña rebeldía y autoafirmación, sacó de su bolso su viejo y abollado termo de acero inoxidable y se sirvió un mate amargo. El aroma familiar de la hierba, un ancla con su verdadera vida, la centró. Cerró los ojos, respiró hondo y se sumergió en los números, decidida a no hundirse. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de aprendizaje intensivo. Sofía trabajaba con una dedicación febril, llegando la primera y yéndose la última, absorbiendo información como una esponja. La relación con Mateo comenzó a tomar una nueva forma, evolucionando de la de un jefe distante a la de un mentor reacio pero eficaz. A menudo se quedaban hasta tarde, los únicos ocupantes del silencioso piso ejecutivo, revisando sus hallazgos. Fue en una de esas noches, mientras luchaban con una proyección de mercado que no tenía sentido, que la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Mateo, frustrado, caminaba de un lado a otro de la oficina. No puede ser, los números no mienten, pero esto es ilógico, va en contra de todos los modelos establecidos, se quejaba. Sofía, que había estado observando el problema desde un ángulo diferente, dijo en voz baja: quizás el modelo está equivocado porque asume que la gente toma decisiones lógicas con su dinero, pero no lo hacen. Toman decisiones emocionales. Mateo se detuvo y la miró. Explícate. Ella se levantó y en la gran pizarra blanca comenzó a dibujar un diagrama simple. La gente no compra un seguro por la probabilidad estadística, lo compra por miedo a perder lo poco que tiene. No invierte en un fondo por el retorno proyectado, sino por la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Su explicación era clara, directa, despojada de tecnicismos y anclada en una profunda comprensión de la naturaleza humana que ella conocía de primera mano. Mateo la observó, fascinado. Era una perspectiva que sus analistas, con todos sus MBAs, nunca le habían ofrecido. Le tendió su elegante pluma estilográfica, un objeto pesado y lujoso. Anótalo. Quiero un informe completo sobre esto para mañana. El gesto fue pequeño, pero para Sofía, sostener aquella pluma, símbolo del mundo al que aspiraba, fue como si le entregara una llave, un reconocimiento tácito de que ella tenía algo valioso que aportar. Los encuentros fortuitos en la cocina del piso ejecutivo se convirtieron en pequeños oasis en medio de la intensidad del trabajo. Lejos de la formalidad de la oficina de Mateo, en el espacio neutro donde el aroma del café recién hecho lo impregnaba todo, las barreras entre ellos se volvían más porosas. Un día, mientras esperaban que la máquina terminara su ciclo ruidoso, él le preguntó con una curiosidad genuina: ¿qué haces los fines de semana, Sofía, cuando no estás descifrando los secretos del universo financiero? Ella se encogió de hombros, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios.
Nada emocionante. Ayudo a mi hermano con sus deberes de historia, que odia. Acompaño a mi madre a hacer las compras en la feria de Tristán Narvaja. A veces, si el día está lindo, vamos a tomar mate a la Rambla. La sencillez de su respuesta lo desarmó. Su propio fin de semana había consistido en una cena de negocios el viernes, una regata solitaria el sábado y la revisión de informes el domingo. Se dio cuenta de que la vida de Sofía, aunque llena de dificultades, estaba tejida con hilos de conexión humana que en la suya se habían vuelto delgados y frágiles. «Suena agradable», dijo él, y en su voz había un matiz de melancolía que no pasó desapercibido para ella. En ese momento, un par de directivos entraron en la cocina. La conversación se cortó de golpe y la distancia profesional se restableció como un resorte. Pero el breve instante de conexión permaneció en el aire, notado por ojos curiosos que comenzaron a tejer las primeras hebras de los rumores. Desde su atalaya en recursos humanos, Santiago Acosta observaba el ascenso de Sofía con una mezcla de recelo y envidia. La historia oficial de la candidata externa era una farsa, y cada vez estaba más convencido. La familiaridad creciente entre ella y Mateo, sus conversaciones a puerta cerrada, los rumores que empezaban a serpentear por los pasillos, todo alimentaba su sospecha de que allí había algo más que una simple relación profesional, impulsado por una ambición que rayaba en la obsesión. Veía el puesto de Mateo como el siguiente peldaño lógico en su carrera. Santiago decidió que desentrañar el misterio de Sofía Pereira era la clave para desacreditar a su jefe. Comenzó su propia investigación secreta, utilizando las herramientas de su cargo y sus contactos para acabar en su pasado. No le costó mucho encontrar las inconsistencias. Accedió a los registros universitarios y descubrió que había abandonado la carrera de economía. Buscó su historial laboral y solo encontró un empleador, una empresa de servicios de limpieza. Las piezas se encajaron en su mente, pero formaron una imagen distorsionada y maliciosa. No vio a una joven brillante y autodidacta, sino a una arribista astuta que de alguna manera había embaucado al CEO. Quizás había descubierto algo comprometedor sobre él, o tal vez, y esta idea le pareció la más jugosa, estaba usando una relación personal para escalar posiciones. El objetivo de Santiago se volvió claro como el cristal. No solo iba a exponer a Sofía, sino que la usaría como el arma para demostrar la incompetencia y el juicio nublado de Mateo Vargas, abriendo así su propio camino hacia la cima. El punto de inflexión llegó durante una cena crucial con un grupo de inversores alemanes. Mateo insistió en que Sofía debía asistir. Ellos van a preguntar sobre la expansión en nuevos mercados demográficos. Nadie entiende ese sector como tú, le dijo, zanjando cualquier intento de protesta por parte de ella. El pánico se apoderó de Sofía. No se trataba solo de la presión de la reunión, sino de algo mucho más mundano y paralizante. No tenía nada que ponerse que fuera remotamente apropiado para un restaurante como El Fuerte, uno de los más exclusivos de Montevideo. La noche anterior a la cena, Mateo, con una percepción que la sorprendió, pareció adivinar su angustia. De una manera aséptica y profesional, le informó que se había aprobado una asignación para vestuario corporativo para ella como parte de su nuevo rol. El gesto, aunque enmarcado en la burocracia, era un acto de cuidado que desdibujaba aún más las líneas entre ellos. En el restaurante, rodeada de lujo y poder, Sofía se sintió inicialmente como un pez fuera del agua, manteniéndose en silencio mientras los hombres hablaban de finanzas globales. Pero entonces, el inversor principal, un hombre severo llamado Herr Schmidt, se giró hacia ella. «Señorita Pereira,
El señor Vargas dice que usted es su experta en mercados emergentes. Nuestro interés está en la base de la pirámide económica. ¿Por qué deberían ellos confiar su dinero a un neobanco digital cuando apenas confían en el sistema tradicional? Todas las miradas se posaron en ella. Respiró hondo y en lugar de citar estadísticas, habló desde el corazón, desde su propia realidad. Señor Schmidt, la gente de mi barrio no desconfía del sistema por ignorancia, sino por experiencia. Los bancos tradicionales les cobran comisiones por tener poco dinero, les niegan préstamos para pequeñas emergencias y nunca les hablan en un idioma que entiendan. No necesitan un banco que les hable desde arriba, necesitan un aliado, un sistema en su teléfono que sea transparente, que les avise: cuidado, te estás quedando sin saldo, en lugar de cobrarles por ello. La confianza no se gana con publicidad, se gana siendo útil y honesto todos los días. Su respuesta, cargada de una verdad innegable, silenció la mesa. Mateo la miraba con una expresión de puro asombro y un orgullo que no pudo disimular. Después de que los inversores se fueran, visiblemente impresionados, una euforia compartida flotaba entre Mateo y Sofía. «Vamos a caminar un poco», sugirió él. Un impulso espontáneo que ambos sabían que rompía el protocolo. Pasearon por la escollera Sarandí, con la brisa salada del río alborotándoles el pelo y las luces de la ciudad creando un telón de fondo mágico. La formalidad de la oficina se disolvió en la noche. «Hoy no fuiste una analista, Sofía, fuiste una líder», dijo él, su voz más suave de lo que ella jamás la había oído. Por primera vez, se atrevió a ser vulnerable con él. «Tenía tanto miedo, Mateo. Siento todo el tiempo que estoy fingiendo que en cualquier momento alguien va a descubrir que no pertenezco a este mundo». Él se detuvo y se giró para mirarla, la luz de un farol iluminando su rostro. «Yo a veces también me siento así», confesó, una admisión que la dejó atónita. «Este trabajo es solitario. Estás rodeado de gente, pero todos quieren algo de ti. Tu honestidad, tu forma de ver las cosas sin el filtro del cinismo corporativo, es más valioso de lo que crees». La atracción que había estado bullendo bajo la superficie durante semanas emergió con una fuerza innegable, una corriente magnética que los atraía el uno al otro. Por un instante, pareció que él se inclinaría para besarla, pero se contuvo. La regla del distanciamiento era un muro invisible pero aún presente entre ellos. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo jefe y empleada, eran Mateo y Sofía, dos personas que habían encontrado en el otro un inesperado refugio. La nueva cercanía entre ellos no pasó desapercibida para Santiago, quien vio en ella la confirmación de sus peores sospechas. Decidió que era hora de pasar de la investigación a la ofensiva. Su primer ataque fue sutil pero malicioso, diseñado para humillarla en público. Convocó una reunión de planificación estratégica con varios jefes de departamento, asegurándose de que tanto Mateo como Sofía estuvieran presentes. En medio de una discusión sobre evaluación de riesgos, se dirigió directamente a ella, su voz goteando falsa deferencia. «Sofía, ya que aportas una perspectiva tan fresca al equipo, ¿cuál sería tu opinión sobre la implementación de un modelo de simulación de Montecarlo para medir la volatilidad de estos nuevos activos? Seguramente, con tu amplio bagaje académico, tendrás una visión interesante al respecto». La pregunta, cargada de jerga técnica, fue diseñada para ser un misil. La sala quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Era una trampa evidente. Si intentaba responder y se equivocaba, quedaría como una ignorante. Si admitía no saber, parecería incompetente. La sonrisa de Santiago era la de un cazador que sabe que su presa está acorralada. Sofía sintió una oleada de calor subir por su cuello.
Podía sentir la mirada de Mateo sobre ella, una mezcla de expectación y preocupación. Sabía que Santiago quería verla tropezar, humillada, pero en lugar de dejarse intimidar por el término que él había usado, decidió desarmar la bomba en lugar de huir de ella. Miró directamente a Santiago, su voz tranquila, pero firme. Santiago, no voy a fingir que soy una experta en todos los modelos teóricos que existen solo para quedar bien en una reunión. Mi valor no está en recitar definiciones de un libro de texto. Se giró hacia el resto de la mesa. Pero si la pregunta es ¿cómo podemos saber si esto es demasiado arriesgado? Yo diría que en lugar de escondernos detrás de modelos complejos, hablemos con 10 de los clientes a los que nos dirigimos. Preguntémosles qué les quita el sueño por la noche. Sus respuestas nos darán una medida del riesgo mucho más real que cualquier simulación. Su respuesta transformó el ataque en una demostración de pragmatismo y confianza en sí misma. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Mateo intervino de inmediato, su voz cortante como el hielo. Un punto excelente, Sofía. La perspectiva centrada en el cliente es precisamente lo que nos ha faltado. Santiago, asegúrate de que el equipo de Sofía tenga todos los recursos para llevar a cabo esas entrevistas. La jugada de Santiago no solo había fallado, sino que se había vuelto en su contra, reforzando la posición de Sofía y la confianza pública de Mateo en ella. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Santiago ahora sabía que necesitaba un arma mucho más poderosa para destruirla. El rencor de Santiago se enconó, convirtiéndose en una obsesión. Sabía que necesitaba una prueba irrefutable, algo que no pudiera ser rebatido con respuestas inteligentes. Empezó a quedarse hasta tarde, vigilando, esperando una oportunidad. Y una noche la encontró. Eran casi las 10, el piso estaba desierto. Vio una luz encendida en la zona de analistas y se acercó sigilosamente. Era Sofía. Estaba profundamente concentrada, su rostro iluminado por el resplandor de una compleja hoja de cálculo en su monitor, un archivo al que él sabía que un analista junior no debería tener acceso. Era parte del proyecto de adquisición, la joya de la corona de Mateo. Santiago sintió una oleada de triunfo. Se acercó por detrás, su presencia una sombra repentina en la periferia de ella. Ella se sobresaltó, girándose con un respingo. Él le sonrió, una sonrisa lenta y depredadora que le heló la sangre. «Buenas noches, Sofía», dijo en voz baja, su tono cargado de un sarcasmo venenoso, mientras su mirada se clavaba en la pantalla. ¿Haciendo horas extra o simplemente te gusta recordar los viejos tiempos rodeada de oficinas que deberías estar limpiando? Se inclinó, fingiendo examinar la pantalla más de cerca. Su proximidad, una invasión deliberada de su espacio. Interesante, muy interesante. ¿Sabe Mateo que tienes acceso a esto? La amenaza no era velada. Era una daga apuntando directamente a su garganta y a la de Mateo. Sofía se quedó paralizada, el corazón desbocado, atrapada bajo la mirada triunfante de su verdugo. El veneno en la voz de Santiago era tan palpable que Sofía sintió un frío glacial recorrerla, un pánico más profundo que el que había sentido al descubrir el error millonario. Estaba expuesta, su secreto más vulnerable y su mayor logro profesional retorcidos en una acusación sucia. Por un instante, el viejo instinto de hacerse pequeña, de disculparse y desaparecer, casi la domina. Pero entonces vio el brillo de triunfo en los ojos de Santiago y una nueva emoción dura y afilada como el acero la atravesó. La ira. Había trabajado demasiado, había sacrificado demasiado para permitir que un hombre como él la destruyera con insinuaciones maliciosas. Recogió sus cosas con una calma que no sentía, su mente corriendo a 1000 por hora. «No sé de qué estás hablando, Santiago», dijo, su voz sorprendentemente estable.
Estoy terminando un análisis que el señor Vargas me pidió. Ahora, si me disculpas, es tarde y tengo que irme. Pasó a su lado sin mirarlo. Cada paso un acto de voluntad para no echar a correr. A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, fue directamente a la oficina de Mateo. No esperó a que le preguntara. Con una honestidad brutal, le contó la conversación, la amenaza velada, la mirada de suficiencia de Santiago. «Creo que lo mejor es que renuncie», concluyó, su voz finalmente quebrándose. «Él lo usará para hacerte daño y no quiero ser la causa de eso. Te lo debo todo, pero no puedo permitir que te hunda». Mateo la escuchó, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de furia gélida. Pero la furia no estaba dirigida a ella. Se levantó de su silla y caminó hacia ella, su presencia llenando la habitación. «No vas a ir a ninguna parte», dijo, su voz baja pero resonando con una autoridad absoluta. «No le debes nada a nadie, Sofía. Has ganado tu lugar aquí cada día con tu trabajo. Esto no es tu culpa. Es una guerra que él ha declarado y te juro que no la vamos a perder». Santiago no perdió el tiempo. Sabiendo que un enfrentamiento directo sería su palabra contra la de Mateo, optó por una estrategia mucho más letal. Un ataque formal y documentado dirigido al corazón del poder de Neobanco, la junta directiva. Pasó la noche elaborando un dossier meticuloso, un documento que era una obra maestra de la manipulación. No contenía mentiras directas, sino verdades presentadas de la peor manera posible. Adjuntó una copia del antiguo contrato de Sofía con la empresa de limpieza, registros informáticos que mostraban su acceso nocturno a archivos confidenciales mucho antes de su contratación, y un cronograma que destacaba la sospechosa rapidez de su ascenso. El texto del informe estaba redactado con un lenguaje corporativo que insinuaba todo y no afirmaba nada de forma explícita, hablando de graves brechas de seguridad, protocolos de contratación comprometidos y una relación personal que nubla el juicio ejecutivo. Envió el paquete por mensajería confidencial a la casa de Alfonso Herrera, el miembro más antiguo y conservador de la Junta, un hombre conocido por su aversión al riesgo y al escándalo. Era el equivalente a lanzar una cerilla encendida en un almacén de pólvora. Santiago se sentó en su oficina con su maletín de cuero sobre la mesa como un trofeo y esperó. Sabía que la explosión era inminente. La llamada para la reunión de emergencia llegó a primera hora del día siguiente. Cuando Mateo entró en la sala de juntas, el ambiente era tan gélido que casi se podía ver el vaho. Alfonso Herrera y otros 3 miembros clave de la Junta estaban sentados a la mesa, y sobre ella, abierto como una acusación, estaba el dossier de Santiago. No hubo saludos cordiales. Herrera fue directo al grano, su voz tensa de desaprobación. ¿Puedes explicarnos esto, Mateo? Porque a primera vista parece que has perdido completamente el juicio. Contratas a una limpiadora, le das acceso a la información más sensible de nuestra próxima adquisición y, según los rumores que este informe ha avivado, mantienes una relación impropia con ella. ¿Eres consciente del escándalo que esto podría suponer? Los inversores nos crucificarían, la prensa nos destrozaría. La presión en la sala era sofocante. No, estaban interesados en la verdad de Sofía. Solo veían el riesgo, la mancha en la reputación de la empresa. La solución que le ofrecieron fue rápida y brutal. Debes despedirla inmediatamente. Emitiremos un comunicado diciendo que se detectó una irregularidad y que se tomaron medidas correctivas. Es la única manera de contener esto antes de que se filtre. Mateo sintió el peso de sus carreras, la de él y la de ella, pendiendo de un hilo. Esa tarde, Mateo se encerró en su oficina. El silencio era un zumbido en sus oídos. Las voces de la Junta resonaban en su cabeza, un coro de pragmatismo y miedo.
El camino fácil estaba claramente señalizado: sacrificar a Sofía, salvarse a sí mismo, proteger a la empresa. Sería lógico, defendible, pero la idea le revolvía el estómago. Pensó en ella, en su valentía al enfrentarse a él con la verdad, en su brillantez al ver lo que nadie más veía, en la luz que traía a su vida solitaria y monótona. Despedirla no sería una medida correctiva, sería una traición. Sería validar el sistema que juzga a las personas por su uniforme y no por su intelecto. Sería admitir que Santiago, con su veneno y su ambición rastrera, tenía razón. En ese momento se dio cuenta de que su decisión no era solo sobre Sofía, sino sobre quién era él como líder y como hombre. Se negó a ser el cobarde que la Junta quería que fuera. Levantó el teléfono y la llamó. Su voz era tranquila, pero cargada de una nueva y férrea determinación. Sofía, han convocado una reunión plenaria de la Junta para mañana. Santiago presentará su caso. Quiero que estés allí, no vas a esconderte. Tengo un plan, pero es arriesgado. Necesito que confíes en mí ciegamente. Y necesito que te prepares para dar la presentación de tu vida. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de actividad concentrada. Mateo le dio a Sofía acceso total y sin restricciones a cada dato, cada proyección, cada anexo del acuerdo de adquisición. Se encerraron en su oficina, la pizarra blanca, llenándose rápidamente de diagramas, cálculos y notas. No se trataba solo de pulir el análisis que ya había hecho. Mateo la empujó a ir más allá, a cuestionar cada cifra, a anticipar cada pregunta, a demoler cada posible argumento en su contra. No basta con tener razón, Sofía, le dijo, su intensidad igualando la de ella. Mañana tienes que ser irrefutable. Mientras trabajaban, las barreras restantes entre ellos se desvanecieron. No eran jefe y empleada, eran dos soldados en una trinchera, preparándose para la batalla de sus vidas. Vio en ella una resiliencia y una brillantez que lo dejaron sin aliento. Ella, a su vez, vio en él una fe inquebrantable que le dio la fuerza que no sabía que tenía. En medio de la tensión, encontraron momentos de conexión profunda, una mirada de comprensión, una sonrisa de ánimo, el simple acto de él pidiendo comida para que no dejaran de trabajar. Estaban forjando un vínculo que iba más allá del romance. Era una alianza forjada en el fuego de la adversidad. La sala de juntas estaba abarrotada y la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Estaban los miembros de la Junta, los principales inversores e incluso los jefes de departamento, todos convocados para esta reunión extraordinaria. Santiago Acosta estaba en la cabecera de la mesa, su expresión una mezcla de solemnidad y mal disimulado regodeo. Cuando Mateo entró con Sofía a su lado, un murmullo recorrió la sala. La presencia de ella era una afrenta, una provocación. El presidente de la Junta, Alfonso Herrera, le dio la palabra a Santiago. Con la habilidad de un fiscal, Santiago expuso su caso. Proyectó en la pantalla el historial laboral de Sofía, la cronología de su acceso a los archivos y citó anónimos testigos de la inusual cercanía entre ella y el CEO. Cada palabra era una pincelada en el retrato que quería pintar. El de una intrigante manipuladora que había seducido a un CEO ingenuo para obtener poder y acceso. No la miró ni una vez mientras hablaba, dirigiéndose siempre a la Junta, despojándola de su humanidad y convirtiéndola en una irregularidad que debía ser corregida. Cuando terminó, se sentó, con una expresión de grave preocupación que apenas ocultaba su exultante triunfo. La humillación de Sofía parecía completa. Un silencio pesado y acusador llenó la sala. Alfonso Herrera se aclaró la garganta, preparándose para dictar sentencia. Pero antes de que pudiera hablar, Mateo se puso de pie, su calma un contraste discordante con la atmósfera cargada.
Gracias, Santiago, comenzó, su voz resonando con una claridad helada. Por tu presentación tan detallada, ha quedado claro que eres excepcionalmente bueno investigando la vida personal de nuestros empleados. Un talento que, lamentablemente, no se extiende a la investigación de los datos financieros que realmente ponen en riesgo a esta empresa. Se giró para mirar a la audiencia. Es cierto. Contraté a Sofía Pereira de una manera totalmente fuera de lo común. Y les diré por qué. Lo hice porque esta mujer, sin un título de una universidad de élite, sin una red de contactos y usando nada más que su propia inteligencia en horas que robaba a su sueño, encontró un error de 10 millones de dólares que todo nuestro equipo de analistas, con sus sueldos de 6 cifras, pasó por alto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego, se giró hacia Sofía y le tendió la mano. Pero eso fue solo el principio. Sospechaba que su perspectiva, su capacidad para ver el mundo desde la base y no desde la cima de esta torre, podría revelarnos mucho más. Su voz se suavizó. Sofía, ¿serías tan amable de mostrarles a todos lo que has descubierto? Con cada fibra de su ser temblando, pero con la mirada de Mateo dándole fuerzas, Sofía caminó hacia el frente de la sala. Tomó el control remoto del proyector y el dossier de Santiago fue reemplazado por sus propias diapositivas limpias, claras y directas. Empezó explicando el error original, no como un golpe de suerte, sino como el resultado de un análisis lógico. Podía sentir el escepticismo en la sala, pero entonces avanzó. Sin embargo, dijo, su voz ganando confianza con cada palabra, ese error de cálculo no era el verdadero problema, era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Lo que desplegó a continuación dejó a la sala en un silencio atónito. Proyectó un análisis de mercado que nadie había visto antes, demostrando con datos irrefutables que la empresa que planeaban adquirir tenía una dependencia oculta y masiva de un proveedor que estaba al borde de la quiebra, debido a nuevas regulaciones medioambientales. El colapso de ese proveedor no solo anularía las ganancias proyectadas, sino que crearía una reacción en cadena que podría costar a Neobanco 100 millones de dólares. No solo había salvado a la empresa de una pérdida, la había salvado de una aniquilación. Cuando la última diapositiva se desvaneció, nadie se movió. El impacto de su revelación era demasiado grande. Mateo se puso de pie de nuevo, su mirada clavada en Santiago, cuyo rostro había perdido todo color. Esto, dijo Mateo, su voz resonando con una autoridad incuestionable mientras señalaba a Sofía, es el talento, esta es la visión, esta es la inteligencia que impulsa a una empresa hacia el futuro. La capacidad de cuestionar, de ver más allá de lo obvio, sin importar el título que tengas o el uniforme que vistas. Luego, su mirada se volvió cortante como el vidrio. Todo lo demás, dijo, y con un gesto de la mano despidió a Santiago y a su informe. Es solo política barata, envidia y una ambición personal tan tóxica que casi nos lleva al desastre. La humillación que Santiago había planeado tan cuidadosamente se había vuelto contra él con una fuerza devastadora, aplastándolo bajo el peso de su propia malicia. La inversión de poder fue total, pública y absoluta. Las consecuencias fueron tan rápidas como decisivas. Alfonso Herrera, su rostro una mezcla de asombro y vergüenza, fue el primero en hablar. «Señor Acosta», dijo con una voz grave, «la Junta le agradece sus años de servicio. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Por favor, entregue sus credenciales al salir». Santiago, mudo de rabia y humillación, fue discretamente escoltado fuera de la sala, su carrera en Neobanco convertida en cenizas. Herrera luego se dirigió a Sofía, su tono ahora lleno de un respeto recién descubierto. «Señorita Pereira, en nombre de todos los presentes, le ofrezco nuestras más
Sinceras disculpas. Su contribución ha sido extraordinaria. Nos gustaría ofrecerle el cargo de directora del nuevo Departamento de Análisis Estratégico de Riesgos, con un equipo y los recursos que necesite. Más tarde ese día, el tumulto se había calmado. Sofía estaba sola en la oficina de Mateo, mirando la ciudad que se extendía a sus pies, un mundo que ya no parecía tan inalcanzable. Él se acercó por detrás y, sin decir palabra, la giró suavemente para que lo mirara. Toda la tensión profesional, toda la lucha se disolvió, dejando solo la profunda conexión que habían forjado. Él ahuecó su rostro entre sus manos y la besó, un beso que no era de pasión arrebatada, sino de profundo alivio, de victoria compartida, de una confianza y un afecto que habían sobrevivido a la prueba más dura. Su relación ya no era un secreto que los ponía en peligro, era el sólido fundamento sobre el que ambos se erigían. 6 meses después, la vida de Sofía era casi irreconocible. Dirigía con confianza una reunión, su equipo de jóvenes y brillantes analistas, escuchando cada una de sus palabras con atención. Se había ganado su respeto, no con autoridad, sino con conocimiento y una empatía que fomentaba la colaboración. Se había mudado con su familia a una casa más grande en un barrio tranquilo, asegurando que a su padre no le faltara nada y que su hermano tuviera las mejores oportunidades educativas. El uniforme azul estaba guardado en el fondo de un armario, no como un recuerdo vergonzoso, sino como un recordatorio de dónde venía y de la fuerza que había encontrado en sí misma. Después de la reunión, subió a la terraza del edificio, ahora su lugar favorito para pensar. Mateo la estaba esperando, apoyado en la barandilla. Miraron juntos el atardecer sobre Montevideo. Ya no eran el CEO y su protegida, eran socios, iguales. Él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Sé que nuestra historia comenzó con números en una hoja de cálculo, dijo suavemente, pero quiero que el resto la escribamos juntos. Abrió la caja. Dentro había un anillo, simple y elegante, con un pequeño diamante que brillaba con la luz del crepúsculo. Sofía Pereira, la mujer más inteligente y valiente que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Lágrimas no de tristeza ni de lucha, sino de una alegría tan inmensa que le llenaba el pecho. Sí, susurró. Sí, Mateo, acepto. Se besaron mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear una a una, como 1.000.000 de promesas cumplidas. Su amor, nacido de un error, habiendo construido un futuro tan sólido e inquebrantable como la verdad misma.